parte del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones en el MINTIC. Y antes de comenzar y darle la bienvenida al experto, quisiéramos como aclarar un poco las reglas para poder interactuar todos de manera coherente y respetuosa en el webinar. Y les pediría a todos, aunque veo que casi todos están, tener nuestros micrófonos cerrados para poder oír y tener una buena comunicación con el experto. Y por otro lado, a lo último del webinar, vamos a estar recopilando las preguntas que ustedes nos dejen en el chat para hacer unos 10 minutos, máximo 15 minutos de preguntas acerca de las dudas que les genere o que se les presente con la presentación del profesor. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Quiero dar la bienvenida al profesor José Ricardo Aponte. Él es ingeniero de sistemas, magíster en ciencias de la información y las comunicaciones de la Universidad Distrital, con más de 10 años de experiencia profesional en áreas de desarrollo, gestión y ejecución de proyectos TIC y 4 años acompañando la estrategia de interoperabilidad del Ministerio. Así que, pues, Ricardo, si ya nos estás oyendo, pues te damos la bienvenida y estamos comenzando ya la teleconferencia. Muchas gracias a todos por estar y buena suerte en el curso. Gracias, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, ya la presentación fue extensa, creo que es importante aclarar que los estoy acompañando en el ministerio para todas estas preguntas, dudas. Gracias por la invitación a este primer webinar de interoperabilidad. Y bueno, lo que les voy a contar ahora en el tema de interoperabilidad es cómo ha evolucionado y qué es la estrategia y el marco de interoperabilidad que estamos trabajando en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Un poquito antes de entrar a lo que es el marco de interoperabilidad y qué es interoperabilidad y cómo utilizamos la interoperabilidad en el Estado colombiano, pues hay que entender un poquito la estrategia de gobierno en línea que se está gestando en este momento. Esta estrategia pues contiene 4 ejes temáticos y los cuales se apalancan en el decreto 1078 del 2015. Sí, veo que alguien escribe que no me escuchan. Quisiera saber si me están escuchando. Mira, si alguien no está escuchando, pues por favor escriban a mesa de ayuda punto virtual en Skype y se les dará el soporte que necesiten. Gracias. Si quieres continuar. Listo, perfecto. Entonces, les venía diciendo que en este momento estamos con la estrategia de gobierno en línea que tenemos en el decreto único reglamentario del sector, que es el número 1078 del 2015. Este decreto lo que nos habla de la estrategia de gobierno en línea son de sus ejes temáticos, que en concreto son 4. El primero de ellos, que hemos denominado TIC para servicios, es el que nos permite, digamos, hacer o responder a los ciudadanos a través de trámites y servicios en línea, pues obviamente para responder a todas esas necesidades que apremian a los ciudadanos. El segundo eje temático es el TIC para gobierno abierto. En este queremos, digamos, disponer de toda esa información que tiene el Estado para que hacerlo más transparente y pues más informado a tener más informado a la ciudadanía, y pues esto también permite que sea un elemento que genere la participación y la colaboración de los ciudadanos en la toma de decisiones. Este eje pues va alineado con la estrategia de datos abiertos, por ejemplo, y digamos es uno de los indicadores dentro del Estado que estamos apoyando mucho y en el cual vamos muy bien. El otro eje temático es TIC para la gestión. En este eje temático es en el que movemos la estrategia de interoperabilidad, y en ese lo que pretendemos esencialmente es el uso estratégico de la tecnología para hacer más eficiente la administración de las entidades del Estado.
Y finalmente, un eje que lo tenemos como eje, pero realmente es un tema muy transversal a todos, que es el tema de la seguridad y la privacidad de la información. Sobre eso, pues hay que tener en cuenta que toda la información del Estado y muy especialmente la información de los ciudadanos debe ser guardada, debe ser preservada y debe ser muy valorada, pues por todos los temas que tenemos, no solamente jurídicos, sino de protección de datos personales. Estos cuatro ejes se pueden agrupar esencialmente en dos verticales, ¿sí? Que pues digamos TIC para servicios y TIC para gobierno abierto responden esencialmente a las necesidades de los ciudadanos, digamos, de frente atacan o digamos, atacan no, digamos, son expuestas para los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan una mejor percepción del Estado. Y TIC para gestión y seguridad y privacidad de la información responden más hacia las necesidades de las entidades, cómo las entidades se organizan internamente en su gestión, en su forma de administrar, cómo aseguran la información y digamos esos dos ejes temáticos corresponden más a acciones que deben realizar las entidades. Esencialmente, como ya les anticipaba, todo el tema de interoperabilidad lo hemos enmarcado dentro de TIC para la gestión y acá lo que se comprende es toda la planeación y gestión tecnológica de todos los procesos internos y el intercambio de información. Digamos, eso es esencialmente lo que pretendemos en TIC para la gestión, y dentro de todas las cosas que hacemos en TIC para la gestión, que pues se enmarca en todo lo que tiene que ver con toda la arquitectura empresarial del Estado colombiano, hay una parte muy importante que es la interoperabilidad. La interoperabilidad esencialmente tiene muchas definiciones que podemos encontrar de muchas referencias de la IEEE, tenemos definiciones que nos han dado inclusive organismos internacionales como la Naciones Unidas, pero en el Estado colombiano hemos adoptado una definición que es la que pongo aquí en la presentación, y esencialmente lo vemos así porque la interoperabilidad es un ejercicio de colaboración que necesitamos que las organizaciones implementen o adopten para intercambiar toda la información y ese conocimiento que en el marco de los procesos de cada una de las entidades, en el propósito de cada una de las entidades, pueden hacer para facilitar los servicios a los ciudadanos, a las empresas y a todas las entidades que requieran información del Estado. Entonces, esa definición va en línea con todas las definiciones internacionales, pero ha sido la definición que hemos adaptado para este marco de interoperabilidad. Siendo así, entonces, la definición formal de lo que es la interoperabilidad y lo que es este marco de interoperabilidad, el marco de interoperabilidad lo que reúne es todo un conjunto de principios, recomendaciones, buenas prácticas, políticas, que nos van a facilitar y optimizar el ejercicio de colaboración. O sea, nos van a facilitar todo el tema de interoperabilidad. Ese marco de interoperabilidad está estructurado precisamente con base en toda la experiencia que ha recogido la estrategia de gobierno en línea desde sus inicios hasta el momento, para poder dar estas recomendaciones a todas las entidades. Ese marco de interoperabilidad está definido en varios ámbitos. Esencialmente, si ustedes revisan la literatura, se habla únicamente de 3 ámbitos. Nosotros lo hemos ampliado a 5 ámbitos y tiene que ver esencialmente por la dinámica que hemos visto en todas las entidades. Estos 5 ámbitos que están definidos en el marco de interoperabilidad del Estado colombiano son el marco político legal. Allí encontramos, digamos, todas las disposiciones legales, toda la normativa vigente que habilita a las entidades para el intercambio de información.
Tenemos otro ámbito que es el sociocultural, en el cual pretendemos generar competencias y habilitar toda la información o todos los procesos para lograr el intercambio de información. Tenemos otro dominio organizacional, en el cual tenemos que alinear todo el modelo de procesos y todos esos mecanismos al interior de las instituciones para generar también los procesos de interoperabilidad. Los otros dos dominios que son, digamos, un poco más conocidos, que es el dominio semántico, en el cual necesitamos garantizar que el intercambio de información se haga con el mismo entendimiento entre las partes, con el mismo entendimiento entre las entidades que intercambian o que colaboran con esos ejercicios de interoperabilidad. Y para ese dominio semántico específicamente hay algo muy, muy importante, de lo cual les voy a hablar un poco más adelante, pero que se los nombro desde acá, que es el lenguaje común de intercambio de información, que nos apalanca todo este dominio semántico. Finalmente hay un dominio técnico en todos los aspectos que tiene que ver con cómo conectar esos sistemas de información en la medida que haya en las entidades. Digamos, esos 5 ámbitos son los que componen todo el marco de interoperabilidad que estamos trabajando en el Estado. ¿Y para qué queremos hacer? ¿Para qué es esto de la interoperabilidad? Digamos, de la interoperabilidad se ha hablado en los ámbitos de la ingeniería desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo eso realmente afecta a las entidades del Estado y cómo llevábamos este discurso que en algunos momentos parecía ser muy técnico para que fuera entendido por las entidades, por los entes directivos, que esencialmente obviamente no son técnicos, sino que se dedican a hacer políticas y lineamientos? ¿Cómo llevábamos este mensaje a ellos de una manera fácil de entender y que vieran cuál era la potencialidad de hacer ejercicios de interoperabilidad y de adaptar este marco dentro de las entidades? Entonces lo que vimos fue que podíamos construir unos escenarios en los cuales teníamos una situación inicial, digamos un estado actual o una problemática, y cómo sería una situación, un estado objetivo, un estado deseable, con una situación objetivo en la cual, digamos, utilizando todas las herramientas que nos da el marco de interoperabilidad, podíamos hacer más eficiente esos procesos. Entonces, uno de los primeros escenarios que nos mostrábamos fue el de modernizar los procesos institucionales, y tiene que ver con el ejemplo más clásico de interoperabilidad que se presenta, y es que cuando un ciudadano necesitaba hacer un trámite, por lo general le solicitaban unos documentos y tenía que ir a hacer filas y tenía que ir a buscar los documentos en una entidad y luego llevarlos a otra. Parecía que este ciudadano tuviera que ser el mensajero del Estado yendo de entidad en entidad, recopilando papeles de una entidad en otra, y para poder lograr un único trámite. De esos ejemplos encontramos muchos en los diferentes sectores, no solamente de salud, por ejemplo, lo vimos también en el sector de vivienda, lo vimos también en el sector judicial, por ejemplo, en cuales pues esto se convertía en un cuello de botella y en un problema para los ciudadanos. ¿Qué pretendíamos con esta información? Era conectar a las entidades, permitir que las entidades intercambiaran información, que el ciudadano tuviera un único punto de contacto donde pudiera solicitar el trámite y fueran las entidades las que se coordinaran y intercambiaran información en vez de poner al ciudadano como el mensajero yendo de entidad a entidad. Ese es el primer escenario de interoperabilidad que presentamos. El segundo escenario de interoperabilidad que se presenta es que obviamente todas las entidades requieren información de otras entidades y la requieren para muchas situaciones, para validar la información, para comprobar la validez de la información, para actualizar sus sistemas de información
con otros. Y lo que necesitaban aquí es, bueno, ¿y dónde consigo esa información? ¿Qué entidad la tiene? ¿Cuál es la entidad realmente idónea o la entidad que es generadora de los datos o generadora de esta información? Entonces, dentro del marco de interoperabilidad, dentro de las herramientas de interoperabilidad que colocamos, se presentaba una situación objetivo donde tuviéramos un directorio de servicios de intercambio de información y donde los funcionarios de las entidades, inclusive hasta los ciudadanos en este momento lo pueden hacer, consultan dónde están esos servicios o esos trámites que se deben surtir, y las entidades simplemente van a este directorio, consultan la información y ya saben esencialmente hacia qué entidad se tienen que dirigir para solicitar o requerir la información. Bueno, esto no solamente se daba, el escenario 3 que se da, no solamente se daba a partir de las entidades, entre entidades. Nos hemos dado cuenta en muchos de los ejercicios que se hicieron en años anteriores, y es que inclusive esto también pasaba dentro de la misma entidad. Cuando uno iba a una entidad y solicitaba o preguntaba por un trámite a alguien, a un funcionario, ellos esencialmente tampoco sabían dónde dentro de esa entidad se hacía, ni siquiera sabían si el trámite se hacía en esa entidad, y pues la idea también era un poco organizarles la casa, permitirles que ellos también tuvieran como completamente identificados cuáles eran sus trámites, cuáles eran sus servicios, y pudieran dar esas informaciones a los ciudadanos de manera oportuna. Otro de los escenarios bien importantes, y digamos que en el que estamos ahora trabajando también muy de la mano con todas las entidades, es en el desarrollo y mantenimiento de las soluciones informáticas. En el aspecto técnico es bien difícil desde el área de ingeniería precisamente poner a dialogar dos sistemas de información cuando estos son disímiles, dispares, tienen requerimientos o especificaciones diferentes. Poner a hablar un ingeniero con unos intereses, con unos desarrollos, con una metodología en una entidad, con otro ingeniero en otra entidad que tiene también una metodología presentada, para que entre los dos coordinaran, organizaran todo lo que tenían que hacer para definir un mecanismo interoperable entre los dos sistemas de información. Tenían que hacerse muchas reuniones, tenían que hacerse mucho papeleo, digamos, había una dificultad de ahí. Y lo que esperamos con todo este marco es que se entregan o tenemos una serie de estándares, de recomendaciones comunes que le permiten, digamos, reducir y coordinar el trabajo del equipo de desarrollo, y pues alinear la estrategia de interoperabilidad entre las dos entidades interesadas. Otro escenario que también estamos trabajando frente a esto es el aumento en la cantidad de información. Supongan ustedes que la entidad obviamente desarrolla su sistema, tiene un mecanismo interoperable, desarrolló cualquier estrategia, un servicio web, tiene su infraestructura montada, pero cada vez que tenemos eso, pues vamos a recibir más y más solicitudes a este servicio, posiblemente en la nube, que consultan los ciudadanos. Ya no tienen que ir a las ventanillas, sino seguramente los van a consultar a través de la web, y otras entidades lo van a consultar tal vez a través de su servicio web. Y estas solicitudes van a desbordar en algún momento la capacidad planeada del sistema de información, y lo que queremos, digamos, con todo ese direccionamiento que nos da el marco de interoperabilidad, es que el crecimiento sea gradual, sea manejado y pueda ser tratado por las entidades, para que no vayan a tener colapsos en sus sistemas por una avalancha de solicitudes que les va a llegar. Pues obviamente por el éxito que puede llegar a tener una estrategia de pasar una estrategia de trámite a una estrategia de trámites en línea. Hasta aquí, pues digamos, esos son los escenarios que vendemos a todas las entidades, para que ellos entiendan, adopten y sepan
¿en qué les aporta todo este marco de interoperabilidad? Como les decía, uno de los dominios que tenemos también importantes es todo el marco político legal. Y quería mostrarles un poco el marco jurídico en el cual nos estamos moviendo. O sea, ¿por qué la interoperabilidad es de relevante para el Estado? ¿Por qué el Ministerio está apalancando todas estas iniciativas y por qué, digamos, invierte tanto en el tema de interoperabilidad? Y eso está esencialmente porque viene desde la Constitución. Hay un deber de colaboración entre las entidades y las entidades deben colaborarse. Y la forma de colaborarse es, pues, una de las formas de colaborarse precisamente es intercambiar información que tienen para exponerla, para ser más transparente, para intercambiar trámites, para hacer todo este tipo de cosas. Tenemos la ley 489 del 98, que es el principio de coordinación y de colaboración entre las entidades. Es una ley que, digamos, ha dado unos ordenamientos mayores a lo que decía el decreto de la Constitución y pues nos permite también hablar de coordinación dentro de las entidades. La ley 962 del 2015, que ya habla precisamente del tema del intercambio de información. Ahí se hablaba del intercambio de información, no se hablaba esencialmente de intercambios de información de manera electrónica, pero ya se empezaba a hablar de intercambios de información. En el decreto 235 del 2010 se dan algunas regulaciones en el intercambio de información entre las entidades y se habla que este intercambio debe ser para el cumplimiento de su función pública. Tenemos el decreto también el 2280 del 2010, bueno, donde aquí se hace, donde también se habla de cómo realizar, de los mecanismos en los cuales se pueden utilizar las entidades para realizar intercambio de información. Se habla de cómo se pueden generar protocolos, convenios para ese intercambio de información. La ley 1450, que aquí prácticamente lo que le está diciendo esta ley es que todas las entidades deben poner a disposición de las otras entidades toda la información que les corresponda, que el acceso a esa información debe ser permanente y gratuito. Es, digamos, uno de las leyes que nos ha apalancado realmente el tema de la interoperabilidad. Hay otros decretos importantes como el decreto 019 del 2012, la ley 1581 que habla de todo el tema de protección de datos personales, y el decreto más reciente que es el 1078 de este año, que pues reglamenta toda la estrategia de gobierno en línea o de gobierno electrónico. Entonces esto es un barrido del marco jurídico. Cada uno de los sectores tiene otras disposiciones legales más amplias o más específicas frente al tema de la interoperabilidad. ¿Cómo el ministerio trabaja con las entidades para hacer todos estos ejercicios de interoperabilidad? Pues nosotros tenemos una herramienta clave que son esas mesas de interoperabilidad. Allí en estas mesas de interoperabilidad nos reunimos con las entidades que desean o las que se requiere que hagan un proceso de colaboración y de intercambio de información, y en estas mesas se organiza el esfuerzo para generar un objetivo común y se acuerdan en todos los dominios que nos da el marco, todos los mecanismos que se necesitan y todos los pasos que se necesitan para habilitar el intercambio de información entre ellas. Este es un ejercicio que el ministerio hace permanentemente. En este momento pues hay varias mesas de interoperabilidad abiertas con muchísimas entidades
Tenemos, por ejemplo, por nombrarles alguna, una mesa de interoperabilidad para el tema de restitución de tierras, ahora que se vienen todos los procesos de paz. Tenemos una mesa de interoperabilidad para la focalización de recursos que trabajamos con el DNP para todas estas entidades que tienen programas sociales. Y tenemos otras mesas de interoperabilidad para temas de manejo de drogas ilícitas. Son mesas que se van trabajando, que tenemos que coordinar a varias entidades y pues no solamente habilitar todos los mecanismos de interoperabilidad, definir cuál es la información que debemos entregar. Entonces esa es nuestra principal herramienta en el ministerio. Otra de las herramientas que teníamos y que ya les había anunciado al inicio de la charla es el lenguaje común de intercambio de información. El lenguaje común de intercambio de información es lo que nos apalanca en el dominio semántico, todo lo que reglamenta la estandarización del intercambio de información. El lenguaje común es el estándar que se definió o que ha definido el Estado colombiano para intercambiar información. ¿Qué pretendemos con ese estándar común? Pues esencialmente que todos hablemos o que todos entendamos que todos entendamos en el mismo idioma la información que se está transmitiendo y que estoy recibiendo. Supongamos el ejemplo que les pongo aquí, una fecha. En los sistemas de información hay variados formatos de fecha, muchísimos formatos de fecha, que si lo intercambiamos sin un estándar, sin haber definido una sintaxis común, pues puede ser mal interpretado por el otro sistema. Pues acá les pongo una fecha, pueden hacerlo con el ejercicio con cualquiera, pueden utilizar 2004-0812 o 120804 y eso presentaría ambigüedades en determinar si es el 8 de diciembre o el 12 de agosto o el 4 de agosto del 2012. No habría una forma única de interpretarlo. Y la idea es con este lenguaje de intercambio de información, con este estándar que se ha definido, es que todos los ejercicios de intercambio de información que se hagan estén estandarizados en este formato y se evitan todas las ambigüedades frente a la interpretación de la información. Este lenguaje común no solamente mantiene, digamos, la integridad de la información, sino que nos permite también generar un nivel semántico de la información en el cual pues comprendemos, tenemos el sentido de la información, del dato que se está transmitiendo, tenemos también unos microdatos asociados a ese dato como formatos, restricciones, tipo de información que se está transando. Es un ejercicio bastante grande frente a eso. Todos los ejercicios y todas las mesas de interoperabilidad deben terminar en la estandarización y la caracterización de los registros que se deben enviar en ese intercambio de información. Y para eso también hemos construido unos niveles de certificación dentro del marco. Son 3 los niveles de certificación en lenguaje común, que son tendientes, pues digamos, a evaluar el uso que hacen las entidades de este estándar. Y el primer nivel, esencialmente, la idea es que las entidades utilicen el estándar en el diseño de los procesos y de los sistemas de información para el intercambio. Esto esencialmente es muy documental, es simplemente definir cuál es el registro administrativo o el conjunto de datos que se va a intercambiar y estandarizarlo. Es una labor, la estandarización es una labor que hace el ministerio. El ministerio es quien decide la sintaxis en las cuales se deben estructurar los mensajes de datos. El nivel 2, pues esperamos ya que ese
ese estándar haya sido incorporado en algún proceso, en algún sistema de información que produzca la información en ese formato. Y en el nivel 3, esencialmente es que esos procesos de intercambio y esas herramientas en el intercambio ya estén funcionales y operativas entre dos por lo menos entidades, una que provee la información y otra que la consume. Y ahí, digamos, tenemos un nivel 3 donde las entidades ya empiezan realmente a hacer un ejercicio de interoperabilidad o utilizar ya los canales habilitados para el intercambio de información. En ese momento se hace la inscripción en un catálogo de servicios de información que se encuentra disponible en las páginas web del Ministerio. Quería mostrarles algunas estadísticas que tenemos. Este es un corte a julio del 2015. Tenemos 666 para ese momento entidades con solicitudes de servicio, o sea, solicitudes de estandarización abiertas. Teníamos 429 entidades certificadas en nivel 1, 180 en nivel 2 y 57 en nivel 3. Quiere decir que tenemos alrededor de 57 servicios ya interoperables entre entidades del Estado. La interoperabilidad es vital para el cumplimiento de la estrategia GEL, pues obviamente nos va a permitir, todo el servicio de interoperabilidad nos permite apalancar los 4 ejes de la estrategia de gobierno en línea, haciendo pues que el Estado sea más transparente y más coordinado. Nos va a apoyar que haya más confianza en el Estado, pues toda la información va a estar disponible y nos va a permitir más participación de las tecnologías en todas las entidades y pues un acceso más ágil a la información. Todo esto de la interoperabilidad también está enmarcado en la arquitectura, en el marco de arquitectura TI del ministerio, que es otra de las iniciativas más grandes que se están liderando en este momento, en el cual tenemos pues todo el marco de referencia, tenemos toda la estrategia de interoperabilidad, tenemos toda una arquitectura sectorial para Colombia, una arquitectura territorial y unos procesos de uso y apropiación. Entonces, como ven, la interoperabilidad de entre toda esa arquitectura TI tiene un espacio privilegiado para poder, digamos, organizarnos y coordinar a las entidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pensamos hacer en los temas de la evolución de la interoperabilidad? Pues esperamos generar una nueva dinámica basada en que más entidades adopten todo el marco de arquitectura empresarial y por ende también el marco de interoperabilidad y pues todos los habilitadores de las nuevas tecnologías que han aparecido últimamente en los últimos años y que nos permiten habilitar toda la estrategia técnica o tecnológica de la interoperabilidad. En eso también estamos incluyendo la percepción de 4 macroprocesos, de 5 macroprocesos en este momento, que vamos a tener como organizar los esfuerzos para el logro de la interoperabilidad en el Estado colombiano, implementar, pues ya precisamente instalar y poner la operación todos los servicios de interoperabilidad, operarlos, es decir, hacerlos permanentes, hacerlos sostenibles en el tiempo, dar soporte a la utilización del mismo, promoverlo, impulsar e incentivar el uso de todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial y sectorial, que es, digamos, el nivel territorial aún no ha sido ampliamente abordado por el ministerio y esperamos desplegar toda una estrategia territorial para llevar la interoperabilidad a todos los sectores departamentales y municipales y una estrategia de uso donde podamos incluir a nuevos productores de información y a nuevos consumidores de información. Esto incluirá obviamente no solamente al Estado, sino inclusive a ciudadanos y a empresas que hacen parte.
Los principios de la estrategia de interoperabilidad, bueno, pues obviamente queremos un crecimiento incremental. Tenemos que revisar todo una tema de neutralidad tecnológica. El marco de interoperabilidad no debe sesgar a las entidades al uso o al desuso de una tecnología. Debe permitir ser autosostenible, escalable, reutilizable. Esta, digamos, es un diseño de las capacidades que debe tener una plataforma de interoperabilidad para que los servicios sean utilizables. Tenemos que poderlos gestionar, tenemos que poder componer servicios. En este momento, digamos, toda la estrategia está desplegada a proporcionar microservicios, y ahorita lo que necesitamos, lo que vamos a impulsar prontamente, es que esos microservicios se conviertan en servicios compuestos, que podamos, digamos, sobre esos servicios compuestos montar cadenas de trámites que faciliten la interacción entre las entidades y les permitan a los ciudadanos hacer una cadena completa de trámites en línea. Un tema de capacidad de conexión y transportes, necesitamos habilitar redes, habilitar infraestructura para todo eso, y obviamente todo lo que tiene que ver con capacidades de seguridad, autenticación, autorización, estampas de tiempo y posiblemente el uso de firmas digitales. Todo esto pues está en los temas que estamos pensando para la evolución del marco de interoperabilidad. ¿Y qué les damos como conclusión a las entidades? Pues hemos hablado de algunas lecciones y recomendaciones. La interoperabilidad lo que nos va a permitir es que el Estado se vea como uno solo. Hay que seguir trabajando en un modelo de gobernabilidad desde el nivel central, en este caso desde el ministerio, para hacer sostenible una estrategia de interoperabilidad en el Estado. Tenemos que revisar la colaboración entre las entidades para perseguir objetivos comunes. Tenemos que tener compromiso de la alta gerencia de las entidades que apoyen estas iniciativas. Hay que darles espacio a las entidades para que sean co-creadoras de las soluciones. El marco de interoperabilidad no es una fórmula que pueda simplemente cogerla y empezar A, B, C y completarla. Es una cantidad de lineamientos, de buenas prácticas que puedes amoldar a tu organización. Entonces ellos deben sentirse co-creadores de la solución. Estamos generando procesos de apropiación en las entidades y buscar modelos de medición más allá de los niveles de certificación de los que ya hablé. Tenemos que considerar temas de reusabilidad. Las entidades han invertido muchas veces ya en procesos de interoperabilidad, en hacer cosas, en avanzar, pero pues tenemos que alinear todas esas iniciativas que han estado aisladas al marco de interoperabilidad. Tenemos que hacer reusables esas soluciones, tenemos que manejar temas de seguridad y aplicación de estándares completos. Tenemos que hacer la adopción de estándares internacionales para temas muy específicos. Tenemos que manejar temas, trabajar proyectos cortos con victorias tempranas que nos permitan mostrar resultados a corto plazo. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que la tecnología dejó de ser el problema. Ya no el problema es no cómo genero un servicio web, sino o cómo hago un servicio SOAP o cómo hago un servicio REST. Los temas de la tecnología se han dejado a un lado y pues bueno, tenemos que involucrar a toda la parte funcionales, de los que conocen cómo se desarrollan los trámites, que conocen los procesos de negocio de las entidades, para presentarles la estrategia de interoperabilidad y que ellos sean conscientes de cómo organizar la información para ponerla disponible a otras entidades, inclusive para organizarse ellos mismos. Yo creo que con esta larga charla termino la presentación de lo que les quería contar en temas de interoperabilidad y pues dejaría el espacio abierto para las preguntas.
Muchas gracias. Listo, Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación. Pues ahora un poco la dinámica es que quienes deseen pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas respectivas, o si prefieren también copiar las preguntas en el chat y pues Ricardo las podrá leer y responderlas. Entonces, pues podemos empezar como deseen ustedes. Entonces, mira, si ahí estás viendo, Ricardo, Juliana te escribe cuál es el nivel de complejidad en la implementación del marco en entidades en las cuales la infraestructura es deficiente y cuentan con pocos recursos. Bueno, el tema de la complejidad, pero no lo mediría como complejidad, sino como no todas las entidades en el Estado tienen una madurez similar. Eh, Tenemos entidades que tienen unos niveles muy altos en madurez tecnológica, en diseño de procesos, como tenemos otras que difícilmente logran esos niveles de madurez. Entonces, lo que hacemos es, inicialmente tenemos que hacer un tema de diagnóstico, de revisar los temas de infraestructura, y la implementación del marco no está ligada a los temas de infraestructura. Digamos, los temas de infraestructura vienen al final cuando ya necesita hacerse la implementación de sus servicios. Hasta el año pasado, la estrategia de gobierno en línea apoyaba los desarrollos o la infraestructura para las entidades. A partir de este año priorizamos unos proyectos que se llaman la Ruta de la Excelencia, que en ellos están, digamos, marcados muchos de los proyectos en los cuales estamos trabajando también en temas de interoperabilidad, y que vamos a hacer una cofinanciación de esos proyectos para mejorar las infraestructuras. Pero siempre el tema de las dificultades o las deficiencias van a ser digamos, un punto que nos da problemas en el tema de interoperabilidad, sobre todo cuando no hay la disposición de los recursos en las entidades. Entonces es un tema que estamos trabajando y pues hay que darles prioridades. Listo, gracias. Mira, Alejandro Posada escribe, ¿el tema interoperabilidad se puede hacer o desarrollar con entidades privadas o comerciales como la banca? La interoperabilidad, el marco de interoperabilidad se puede aplicar a todos los sectores, incluyendo a privados. En los ejercicios de interoperabilidad, pues obviamente, como les mostraba en la reglamentación, estamos trabajando con las entidades del nivel nacional y territorial, pero no se deja de lado la participación de entidades comerciales o privadas. Esencialmente, toda la estrategia que va a salir posteriormente a la implementación, ya para el próximo año, incluirá que muchos de los servicios que dispongan las entidades sean útiles o que sean de uso para las entidades comerciales o privadas. Listo, gracias. Mira, MBCR escribe, ¿se debe considerar la capacitación a los funcionarios de las entidades, ya sea que estén o no en las áreas tecnológicas, como un macro proceso? Sí, la respuesta corta es sí. Para eso tenemos también todo el dominio que es el sociocultural. En ese dominio lo que esperamos es que los funcionales, digamos las personas que manejan los procesos más allá de los que manejan la tecnología, entiendan cuál es el marco de interoperabilidad y nos ayuden y nos apoyen en todo esto de diseño del proceso. Más allá de eso, también tenemos una estrategia de uso y apropiación. En esas estrategias de uso, pues se capacita a servidores públicos, a ciudadanos en el uso de ciertas herramientas para eso, se focalizan y pues es uno de los procesos más importantes que tenemos ahí
De pronto, si revisamos una de las diapositivas donde les mostraba todo el tema de arquitectura TI, veían ahí que a la par de interoperabilidad estaba el tema de uso de apropiación. Listo, gracias. Mira, Junior pregunta, para que funcione la interoperabilidad es necesario que los sistemas de gestión de calidad o los procesos y procedimientos estén alineados, integrados y de una forma unificados. Bueno, hay dos escenarios para esta respuesta. Esencialmente, lo que esperamos de las entidades del Estado es que sí se alineen en sus procesos de negocio a través del marco de arquitectura empresarial, donde hay unos lineamientos que les están diciendo cómo estructurar todos sus procesos de calidad y todos sus procedimientos relacionados con la función pública que les corresponde. Esa alineación debe ser completa en la entidad y no solamente para los procesos de interoperabilidad. Sin embargo, como la adopción de todo esto lleva tiempo, la aplicación del marco se está haciendo inclusive aun cuando esos procesos de alineación no estén completos. No es una limitante que no estén alineados, pero se propende porque las entidades estructuren todo desde un principio. Pero sin embargo, si el proceso de interoperabilidad es necesario desarrollarlo en ese momento, no necesariamente pedimos que estén alineados todos esos procesos de calidad en la entidad. Listo, gracias. Y como profundizando un poco más en lo que estás hablando, Givena escribe, ¿existe una metodología definida para la implementación de la arquitectura TEI? No hay una metodología, no es un tema que el marco o la arquitectura TI la tomes y la apliques como una receta. Es más bien un conjunto de prácticas, de lineamientos que te permiten estructurar frente a la necesidad de tu entidad. Obviamente tiene todo un hilo conductor, te genera hay cajas de herramientas, hay modelos que puedes tomar para la aplicación de la arquitectura, pero no hay una metodología definida en la que puedas tener. Nosotros, digamos, organizamos el hilo conductor, pero la adopción y la forma de estructuración la puede hacer la entidad libremente. Alejandro, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Buenas noches, Samuel Valero de la Contaduría General de la Nación. ¿Cómo han estado? Bien, muchas gracias. Ricardo, una pregunta. Dentro de la parte que veas dentro de la presentación, hay algo pues que yo veo y que es lo que de pronto pone limitante al proceso dentro de muchas entidades, y es el tema del presupuesto. A las entidades tienen su presupuesto propio y cada uno lo maneja y lo distribuye de acuerdo a las necesidades. A mi modo de ver, si no se genera como un estándar o una política definida para que estas entidades destinen una parte del presupuesto que se gira anualmente para el tema de interoperabilidad, creo, no sé si me corriges en esa parte, por favor, si va a pasar mucho tiempo para que la mayoría de las entidades empiecen a alinearse con este proceso, o no sé si se pueda hacer una prevalidación de los requisitos mínimos en cuanto a tecnología que debe contar con cada entidad para ver si con lo que tiene se puede empezar a avanzar, porque encontramos entidades en las que los sistemas tecnológicos son muy viejos, ya obsoletos, pero sin embargo con eso trabajan por los procesos que manejen, como otras que sí han invertido de manera significativa su presupuesto en incorporar tecnología actual o de punta y pueden incorporarse a este proceso. Entonces, no sé de qué manera, Ricardo, se pueda coordinar eso a través del MINTIC para que la parte económica no sea un limitante y empezar a acelerar el proceso, porque dentro del total de las entidades nacionales
veo que el porcentaje de participación en esto, a mi parecer, sigue siendo un poco bajo. Entonces no sé qué este factor, qué porcentaje sea el que esté atrasando un poquito la incorporación de esas entidades en el proceso. Listo. Ricardo. ¿Aló? Sí, perdón. Ya. Estaba escuchando a Alejandro en el tema de presupuesto, no alcancé a escuchar toda la pregunta, pues qué pena si la pudieras repetir. Resumir. Sí, Ricardo, que el tema del presupuesto para las entidades es algo que a mi manera de ver atrasa la incorporación de interoperabilidad en muchas entidades. Entonces, dentro de ese proceso, ¿qué posibilidad hay que se gestione, se monitoree mejor con qué tecnología cuentan las entidades para ver si con esos activos que tienen actualmente ya pueden empezar a operar? Porque uno de los limitantes va a ser ese, tanto el recurso humano como el recurso tecnológico. Sí, el tema presupuesto en las entidades es un tema bastante que dificulta bastante estos procesos, como lo mencionas. En ese tema, pues lo que estamos organizando también desde la arquitectura TI es que todos estos procesos de interoperabilidad estén vistos desde la estructuración inclusive del PETI de las entidades, para que, digamos, desde un comienzo tengan estructurados, tengan reservados los proyectos a los cuales tienen que atender. Otro de lo que estamos haciendo es a través de los CIOs de las entidades. A los CIOs de las entidades pues les corresponde manejar todo este tema de la arquitectura empresarial y la alineación con el ministerio para los temas, y pues digamos ahí podemos también generar esos espacios en los cuales les damos a los CIOs todos los elementos, todo el mapa que estamos trabajando para que ellos de alguna forma también estructuren y hagan las reservas del presupuesto necesarias. Y finalmente otro de los aspectos que estamos utilizando es trabajando espacios de cofinanciación como los de la Ruta de la Excelencia, en el cual el Ministerio de alguna forma de recursos para apalancar los procesos de interoperabilidad en las entidades. Todo el tema de capacitaciones y de llevar el apoyo técnico, digamos, a las personas, también se hace a través del ministerio. En el ministerio tenemos un equipo en el cual que apoyamos y llevamos todo este discurso a todas las entidades, y tenemos otro equipo de apoyo que les ayuda a todos los procesos de estandarización, de diseño de procesos para los temas de interoperabilidad. Sabemos de las dificultades de los recortes presupuestales, pero pues son los elementos que en este momento estamos trabajando para solucionar todo esto. Muchas gracias, Ricardo. Listo, gracias. Mira, Juliana Mendoza pregunta, en el escenario desarrollo o mantenimiento de soluciones informáticas, ¿el rol del MINTIC se podría entender como un arquitecto de software? A ver, ¿cómo te lo explico? No necesariamente es el arquitecto de software de la solución para tu entidad. Lo que nosotros estamos haciendo desde el MINTIC es generar todo el andamiaje, mostrarles a todas las entidades cuáles son esos lineamientos, cuáles son esas políticas, cuáles son esas prácticas que deben tener en cuenta al diseñar una solución. Y claro, todos estos lineamientos están acordes a temas arquitecturales que deben tenerse en cuenta, pero pues el rol del arquitecto como MINTIC, digamos, para las entidades no existe, sino más o menos para la arquitectura del Estado. Nosotros lo que esperamos es construir la arquitectura del Estado y que esos lineamientos que están dando sean adoptados en las entidades por los arquitectos de las entidades para las soluciones de las entidades,
y al estar alineados con la arquitectura del Estado, pues digamos, vamos a poder organizar a todas las entidades en la misma dirección y que pues todo nos quede, que todas esas entidades sumen un todo que sería el Estado más transparente y más transparente y más eficiente. Listo, pues vamos a dar de 5 a 7 minutos más para responder preguntas. Vamos a seguir con César López, que pregunta cuando se refiere que hay mesa de trabajo con DPS para programas sociales, ¿es solo a nivel nacional? Yo estoy interesado en apoyar para la creación de una ventanilla única para la alcaldía de Bucaramanga, dado que las personas tienen que hacer demasiados trámites para acceder a las ayudas. ¿Con quién se va a hablar para dichas mesas? Gracias. Las mesas de interoperabilidad las pueden gestionar a través de dos contactos. El mío, J. Aponte, voy a escribirlo aquí en el chat. Digamos, yo analizar todas las iniciativas y a través de centro de contacto o a través del centro de contacto del Estado, ahí también pueden poner sus solicitudes para que nos las canalicen. En estos temas, podemos trabajar. Lo ideal sería que me escribieras un correo y pues por ahí te puedo devolver mis datos de contacto para que me expongas el asunto. Podemos estructurar, si es necesario, podemos implementar la mesa de interoperabilidad con ustedes. Entonces, pues te dejo mi contacto para que de alguna forma podamos luego hablar sobre ese tema. Listo, y pues ya casi para cerrar es Gerardo pregunta, teniendo en cuenta que en algunos temas ya hay espacios de coordinación como entidades, como el tema de víctimas con el subcomité de sistemas de información, ¿cuál podría ser la mejor estrategia vinculante con las entidades para implementar GEL? Me refiero específicamente a la voluntad política de compartir información. Bueno, tengo que decir que en el tema de víctimas el ministerio y precisamente todo el equipo de interoperabilidad está trabajando de manera coordinada con todas las entidades del SNARIP. Tenemos avances muy significativos en el tema de restitución de tierras y siempre, digamos, los temas de voluntad política son uno de los temas más apremiantes y que primero se deben abordar. Estamos trabajando precisamente dentro de los proyectos de la Ruta de la Excelencia, apropiamos todo el tema de víctimas y estamos estructurando, digamos, los proyectos ya a través y la participación política a través de los directores y de la viceministra para que esos apoyos políticos se den. Entonces, estamos trabajando en ese tema de víctimas de manera muy coordinada con todas las entidades del SNARIP. Listo, Ricardo, pues muchísimas gracias por tu valiosa presentación, a todos ustedes también pues por participar de esta primera sesión de webinar sustantivo del curso de interoperabilidad y pues nos queda recordarles que tanto esta presentación que está haciendo Ricardo nos la va a hacer llegar y la van a encontrar en el aula y por otro lado en los próximos 2 días también encontrarán la grabación de este webinar pues para si lo quieren volver a repetir o para las personas que no pudieron asistir a la sesión del día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias y que descansen. Nos queda decirles que pues mañana la Dirección de Gobierno en Línea y de Estándares de Arquitectura en la ciudad de Manizales estará realizando el Experience, que es un evento del Centro de Innovación en donde lo que se busca es generar o propiciar iniciativas digitales para temas de gobierno electrónico, así que si alguno de ustedes se encuentra en la ciudad de Manizales, pues estaremos en el recinto Pensamiento, creo que es así el nombre, y pues bueno, pues nosotros nos encontramos acá y pues si algunos de ustedes están, pues bienvenidos. Ricardo, muchas gracias y hasta la próxima.
Vale, muchísimas gracias por haberme escuchado y pues ahí estaremos atentos a todas sus dudas. Queda mi contacto abierto para todo lo que tengan que de interoperabilidad en sus entidades. Con mucho gusto puedo atenderlos posteriormente. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, hasta luego, que estén muy bien.